Dale fuertes alabanzas a Jesucristo, bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta noche? Habrá alguien que diga aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. ¿Cuántos han estado en ayuno? ¿Seguro? Sí parece, porque aplauden despacito, hermano. Sí les creo, créame que despacito, amén. Gloria a Dios. Bien, les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento, tome su asiento. Gloria a Dios, amén. Quiero también saludar a nuestros amigos, hermanos, que día a día nos visitan a través de las páginas de Facebook y de YouTube. Que el Señor añada bendición a sus vidas, amén. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor esta noche, con una enseñanza que tiene por título: no huyas de tu responsabilidad. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a dar lectura al verso 1 al verso 3. Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 3, me dice amén cuando ya tenga la cita bíblica. Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 3. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor amado, ponemos este mensaje. Espíritu Santo, toma el control y el dominio de este lugar y de nuestras mentes. Creemos, Dios eterno, que la sabiduría de lo alto venga sobre nosotros. Abre nuestros oídos espirituales para poder entender y para poder, Padre amado, seguir, hacer, Señor amado, tu palabra. Señor amado, vivirla, cumplirla conforme tú mandas, Dios eterno, en ella. Te damos muchas gracias por este tiempo precioso y te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte esa alabanza al Señor eterno. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Quisiera hacerle una pregunta. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha hablado? Bueno, quizás no audiblemente, pero quizás leyendo un verso bíblico el Señor impactó su vida con una palabra. ¿Y cuántos creen que cuando el Señor nos habla, normalmente, ¿verdad?, es para confortarnos, pero también muchas veces para comisionarnos? ¿Cuántos creen eso? Es decir, Dios nos llamó con un propósito, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, Dios no nos llamó por gusto, no nos eligió por gusto, no. Dios nos llamó con un propósito, y eso creo que debe quedar bien claro en la vida de todo creyente. Independientemente, ¿verdad?, de las dificultades que cualquiera puede estar pasando, hay un propósito de Dios en cada vida. O sea, Dios no llamó por gusto a su pueblo, ni salvó por gusto a su pueblo. Amén, hermano. Ya que si usted, si usted está atento, ¿verdad?, a la vida espiritual y al deseo del corazón de Dios, es de que a través de nuestra vida seamos el canal de bendición para que otras vidas puedan llegar a conocer al Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Es a través de usted y a través de mí que la gente conoce de Jesucristo. Porque si bien es cierto, el Señor puede mandar ángeles a predicar, no, Él no mandó ángeles, para Él le plació que sea su iglesia, esa comisión se la dio a su iglesia. A Él le plació que seamos nosotros, los seres humanos, los que a través de la locura de la predicación, ¿verdad?, ahí demos el mensaje de salvación, el mensaje de transformación y vida eterna, y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al hombre de pecado y de justicia y de juicio para traerlo a los pies del Señor. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Pero hay una tarea que cumplir, y cuando Dios nos da una tarea, esa tarea no está sujeta a si me gusta o no me gusta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No está sujeta a si puedo o no puedo. No está sujeta, ¿verdad?, a mis emociones, ni tampoco está sujeta, ¿verdad?, a cualquier tipo de situaciones externas, tales como el trabajo, tales como el estudio, tales como la familia. No está sujeto
a ningún tipo de esas situaciones, pero cuando Dios me da una orden, Dios espera que yo la cumpla. Porque todo lo que Dios tiene para mí y todo lo que Dios tiene para usted, iglesia amada, son planes de bien y no de mal, dice su palabra. O sea, Dios desea el bien para sus hijos. Dios es un padre y nosotros somos sus hijos. Y Dios desea el bien para su iglesia. Amén, hermano. Porque el texto que hemos leído, ¿verdad?, da cuenta de un hombre que era pueblo de Dios. Que era pueblo de Dios. Era parte del pueblo de Dios. Y tenía el privilegio de escuchar audiblemente la voz de Dios. Tenía el privilegio de escuchar en su corazón la voz de Dios. Y cuando Dios habla, hermano, Dios habla de manera certera. Dios habla, inclusive Dios da hasta detalles de lo que tenemos que hacer. O sea, no deja nada al azar cuando Dios habla. Amén, hermano. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. O sea, en otras palabras, le da una orden y le da también una dirección, ¿sí o no? Levántate y ve a Nínive. No le dijo, levántate y ve al Guasmo, levántate y ve, ¿verdad?, a Vergeles. No, levántate y ve a dónde. A Nínive. Fue claro el Señor con Jonás. Porque había una necesidad en ese pueblo perverso, el cual Dios quería glorificarse. Y los planes de Dios no son los planes de Jonás, así como los planes de Dios no son nuestros planes. Alguien diga amén. Amén. Por lo tanto, al pueblo de Dios no le queda cuestionar, no le está permitido cuestionar, sino solamente obedecer. ¿Cuántos obedecen al Señor? ¿Seguro? Bueno, ya vamos a ver si es cierto a través del mensaje. Al final hacemos la misma pregunta, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos a ver si los amén menguan o los amén suben, ¿sí o no? Al pueblo le corresponde obedecer, no cuestionar, sabiendo y reconociendo que el plan de Dios es un plan perfecto, que no está a mi alcance, pero es un plan perfecto. Si yo me meto y me inmiscuyo en el plan de Dios, lo arruino. ¿Sí me escuchó, verdad? Si yo me meto, si yo me inmiscuyo, si yo quiero tratar de hacer o pensar como Dios piensa, es posible que yo arruine el plan de Dios. Es lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? ¿Sí o no? El Señor le dijo a Abraham que de él iba a ser una nación grande. 75 años tenía Abraham cuando recibió esa orden. Y se cumplió a los 99 años. Por eso dice que Abraham peleó esperanza contra esperanza. Sino porque en su esperanza, como ser humano, ya a los 100 años, a los 99 años, perdón, ¿quién puede, verdad? De los hombres, ¿sí o no? Bueno, ahora existen un poco de cuestiones científicas medias raras, pero naturalmente no se puede. Sin embargo, el Señor se glorificó porque no era el plan de Abraham, sino era el plan de Dios. Pero Abraham cogió y después de algunos años, dijo 15 años exactamente, es decir, 75 más 15, a los 90 años, Abraham dijo, no se cumple el plan de Dios. Quizás, ahí enconchavado con su esposa, ¿verdad? Quizás el Señor quiso que hagamos así. Y tomó a Agar por mujer sierva de Sara y arruinó el plan de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy, porque de Ismael, ¿verdad? Pues esos son los conflictos de Israel, hermano. Esos son los conflictos de Israel. Porque Ismael, que también fue un hombre que de él salieron 12 grandes naciones, ¿verdad? Pero también la Biblia destaca que él iba a ser fiero delante de sus hermanos. Y ahí están los conflictos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se arruina el plan de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros entremos en obediencia y no en cuestionamientos. Porque, Señor, porque tengo que anda a predicar a tal persona, pero ¿por qué, Señor, si me cae mal? No, Dios no quiere que nos cuestionemos. Dios quiere que obedezcamos. Alguien diga amén. ¿Sí o no? Que obedezcamos. Ni siquiera que preguntemos. El Señor no le dijo, levántate, ve a Nínive y ahí te vas a encontrar ¿verdad?, con un gran rey y te va a recibir en el palacio y te va a dar de comer. Entonces ahí tú le vas a aplicar mi plan. No. Levántate, ve a Nínive y pregona contra esa ciudad porque su maldad ha subido delante de mí. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Qué tenía que hacer Jonás?
levantarse, así como usted está sentadito, levantarse e ir ¿a dónde? ¿A hacer qué cosa? A pregonar, ¿verdad? Contra esa gran ciudad. Y tenía que decir 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Dios le dio a Jonás. Ese era el mensaje. Es el mensaje evangelístico más corto de la historia. Tenía que pregonar 3 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y punto, nada más. Ese era el mensaje. Y ese mensaje de 8 palabras, porque Dios es así. Dios no se mueve, ¿verdad?, por el intelecto, ni tampoco por la capacidad del hombre. No, Dios se mueve como Él quiere, alabado sea su nombre. Y ese mensaje de 8 palabras hizo que toda una ciudad se arrepintiera. Amén, hermano. Sin embargo, el verso 3 dice que Jonás sí se levantó, hermano. Sí se levantó. Pero no se levantó para ir a Nínive. Él se levantó, ¿para qué cosa dice ahí? Para huir. Por eso el tema es no huyas de tu responsabilidad. Amén, hermano. Es que mire, ¿cómo quisiéramos echar mano de mucha gente para que cumpla algo en el Señor? Pero hay gente que no le gusta la responsabilidad. Hay gente que no le gusta, hermano, para que tú hagas tal cosa. No, pastor, yo tengo que hacer esto, mis hijos tan pequeños, que es verdad que mi esposa se pone brava, y qué sé yo, hermano. Y le metemos miles de excusas, ¿verdad? Y no hay gente, ¿verdad? No hay gente que realmente diga, amén, heme aquí, ¿sí? Heme aquí. No hay gente que diga eso, ¿sí o no? No, pastor, si el Señor me habla, ahí sí, ¿verdad? Si el Señor me habla, tengo que escuchar la voz de Dios, pastor, que me diga como le dijo a Jonás, levántate y haz tal cosa. Si no, pastor, no la hago. ¿Sí o no? Y por eso es que el Señor Jesús tuvo que decir en algún momento que la mies era mucho y que los obreros eran pocos. ¿Cuántos obreros hay acá? Si ve que los amén menguaron, yo le dije, después voy a hacer la misma pregunta. Ya 4 amén nomás sonaron por ahí. Y eso los 4 maestros de escuela dominical creo que son. ¿Sí? ¿Sí ve? Mire, y dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oiga, y hasta gastó plata, hermano, porque cuando Dios te envía, Dios te comisiona, tú no gastas un centavo porque Dios te provee todo, alabado sea su nombre. Cuando Dios toma tu vida para un plan, un propósito, Dios te prospera porque así es Dios. Dios no permite que tú seas un gastado ni un mendigo, sino por el contrario, Dios te prospera. Todo hombre y toda mujer que ha dedicado su vida al servicio de Dios con un corazón sincero, Dios lo ha prosperado porque Dios honra al que le honra, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Si ve la diferencia a veces de una persona y otra persona. ¿Y por qué a él, Señor? Claro, ¿por qué a él? Porque él obedece. ¿Por qué él obedece? Porque se predispone. Porque por encima de cualquier cosa está la obediencia a Dios. Porque de ahí viene la bendición. Bendito sea el Señor. Y dice que Jonás compró un boleto, hermano. Gastó porque el que no está en el propósito, el que no está en la voluntad, en la obediencia, el que está en desobediencia, en lugar de ser prosperado, más bien le toca gastar, ¿sí o no? Y anda chiro, pateando tarros por la calle, con la cabeza en el piso. Pero el hombre que está sujeto en obediencia a Dios, Dios lo prospera, bendito sea el Señor. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Ahora quiero hacer un contraste, hacer un paréntesis, hacer un contraste con la vida de otro hombre. Le ruego que vaya un momentito al libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 al 3. Génesis 22, del 1 al 3. Me dice amén cuando ya tenga la cita bíblica. No hay que hacer mucho, Génesis es el primer libro de la Biblia. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mire,
probó Dios a Abraham. ¿Qué iba a probar? ¿Ah? Su obediencia. Eso iba a probar, su obediencia. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Mire la diferencia, ¿verdad? De Jonás con Abraham. Jonás se levantó y huyó. Abraham, ¿qué dijo? Heme aquí. ¿Cuántos dicen heme aquí, Señor? ¿Ah? Heme aquí. Sigamos leyendo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, ni siquiera le da dirección, pero le dice, en el camino yo te voy a decir dónde vas a hacer el sacrificio, ¿sí? En otras palabras, ¿qué tenía que hacer Abraham? Levantarse, tomar a su hijo, ¿verdad? E ir al lugar donde Dios le iba a mostrar, ¿verdad? Verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y se fue a Tarsis. No, ¿verdad? Dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Si ve el contraste, ¿verdad? El contraste del hombre de obediencia y del hombre de desobediencia. Ahora, yo no sé qué es más difícil, que el Señor le diga a Abraham, levántate y ofréceme a tu hijo en sacrificio, o que Dios le diga a Jonás, levántate y ve a predicar a Nínive. ¿Qué será más difícil? ¿Ah? ¿Sí o no? Obedecer de sacrificar a su hijo, ¿verdad? Eso era lo más difícil. Sin embargo, vemos que a pesar de la situación más complicada, más difícil, que ya abarca un estado emocional interno, ¿verdad? Que tiene que ver con amor y no con odio, porque ahí está la diferencia. Jonás odiaba a Nínive y a su pueblo. Abraham amaba a su hijo, porque por eso lo probó el Señor, ¿sí? Y Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único, a quien ama. Y Abraham no se negó, hermano, sino que él se levantó y obedeció. Yo creo que si esa orden nos da Dios a nosotros audiblemente, no la cumplimos, hermano. No la cumplimos, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que esa orden ya no nos la va a dar. ¿Y por qué no nos la va a dar? Porque esta iba a ser una representación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Con el tiempo iba el mundo a entender que este cuadro, esta escena, era la escena del Padre y del Hijo. Y la escena también del carnero sustituto. Del carnero sustituto en lugar del Hijo. En lugar suyo, en lugar mío, alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. En el verso 5 del capítulo 22 de Génesis dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ahí está la actitud de un hombre obediente. La actitud de un hombre que obedece es una actitud de adorador, bendito sea su nombre, que a pesar de las crisis o circunstancias que puede estar pasando, no deja de levantar sus manos y adorar a Dios, porque sabe que de la adoración a Dios depende su gozo y depende su paz, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Y no depende de las circunstancias externas. Y adoraremos y volveremos. Mire la fe de Abraham, ¿verdad? ¿Con quién se fue Abraham ya al monte? Dejó a su siervo. ¿Con quién se fue? Con el hijo, ¿verdad? Y él le dijo a su siervo, iremos al monte, adoraremos y volveré. Y volveremos, ¿sí? Porque yo sé
que lo que yo voy a hacer allá, yo no sé cómo Dios lo haga, no sé cuál sea su plan, no sé qué tenga Dios, pero yo no me voy a quedar sin mi hijo, porque recibí una promesa de él mismo, que en Isaac me iba a ser llamada descendencia, bendito sea su nombre. Dios tiene sus planes específicos, y Dios tiene un plan para ti y para mí, y no importa lo que Dios nos mande o nos, ¿verdad? Ahí ordene hacer, tú y yo tenemos que obedecerle, porque los planes de Dios son planes mejores que lo que nosotros pensamos, bendito sea su nombre. Amén, hermano. El verso 8 dice: y respondió Abraham, verso 7 primero, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. ¿Sabe lo que esto significa? Dios se proveerá significa que un día en la historia de la humanidad, Él mismo iba a hacer el sacrificio. Y se cumplió en Jesús. Porque Isaac representa, o es un tipo de Cristo, el Hijo, a quien el Padre ofrece en sacrificio. Abraham representa al Dios Padre, que amando a su Hijo, ¿verdad?, a su unigénito, lo entrega al mundo para que el mundo sea salvo a través del sacrificio. Sin embargo, Dios se proveyó de un sacrificio, de un carnero. Verso 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese es el sacrificio de Jesús. El carnero también representa a Jesús, que es el sustituto de nuestras vidas. Usted y yo merecíamos la muerte. Usted y yo merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cargando sus pecados y los míos. Por gracia somos salvos. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanza al Señor. Por lo tanto, Él es un tipo del sustituto, ¿verdad? Volvamos a Jonás ahora sí, después de ver el contraste. Amén, hermano. Entonces mire las consecuencias de la desobediencia. En lugar de responder, heme aquí, nos levantamos para huir, ¿sí o no? Las consecuencias de huir las responsabilidades. En lugar de decir, aquí estoy, Señor, muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Ahora, hay muchas personas que quizás esperan, ¿verdad?, que Dios le hable en un sueño, audiblemente, no lo sé. Pero se olvidan de que el lenguaje de Dios es su palabra. Y si bien es cierto, Dios es soberano, Dios puede hablar como Él quiera. De cualquier manera, tenemos nosotros su palabra para obedecerla y para cumplirla. Amén, hermano. Usted quiere una vida cercana a Dios, una vida de intimidad con Dios, entonces está la palabra de Dios para conocerle, está la palabra de Dios para entender sus planes y sus propósitos, está la palabra de Dios para no huir de las responsabilidades. Amén, hermano. Porque en lugar de responder, heme aquí, muchos, ¿verdad?, se levantan para irse en una dirección contraria, y en lugar de embarcarse en el barco de Jesucristo, se embarcan en un barco errado, ¿sí o no? En un barco equivocado. Muchos porque no quieren cumplir su responsabilidad, muchos porque evaden, ¿verdad?, la responsabilidad en desobediencia, en lugar de ir en dirección, ¿verdad?, de Jesucristo. Muchas veces van en dirección contraria o reman contra corriente, y por eso es que se cansan y no avanzan y no avanzan. Amén, hermano. Dice que Jonás, en lugar de irse para
Nínive tomó un barco para Tarsis. En lugar de irse para el norte, para ser más claro, se fue para el sur. Mientras más lejos, mejor. Mientras más lejos, mejor. Por eso es que cuando nosotros huimos de la responsabilidad, realmente dejamos de ser agentes de bendición en las manos del Señor. Alguien diga amén. Amén. Dejamos de ser agentes de bendición por causa, ¿verdad?, de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio mal deseo, porque ni siquiera es buen deseo, por causa de desobedecer y de no cumplir y de no hacer y de no considerar los caminos y los mandamientos del Señor. Pero Dios, amado hermano, Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que tú y yo entendamos, ¿verdad?, que a través de la palabra y a través de todo lo que establece ella, hay directrices, hay mandamientos, hay reglas, hay estatutos, hay ordenanzas, que si nosotros las cumplimos, vamos a vivir una vida diferente. Vamos a ser agentes de bendición y no agentes, ¿verdad?, de maldición, agentes de sufrimiento. Porque la desobediencia, hermano, realmente causa intranquilidad en la gente que nos rodea. Muchas veces por la desobediencia de un padre en casa, toda la familia sufre. Por desobediencia de una madre, toda la familia sufre. Por la desobediencia a Dios de un hijo, toda la familia sufre. Alguien diga amén. Porque causa intranquilidad. ¿Sí o no? Ningún padre desea que sus hijos anden en la calle emborrachándose, ni drogándose. Me refiero a un padre creyente, ¿verdad?, que ha sido ejemplo en su casa. O ningún hijo desea que su padre, siendo creyente, de repente esté con otra mujer. No, trae intranquilidad, no es agente de bendición. Trae, ¿verdad?, hasta cierto punto fracasos emocionales. Y hasta cierto punto también nos hace insensibles. Mire, dice, ¿verdad?, dice que después de que él se fue en esa nave para Tarsis, Dios levantó una tormenta. Y esta tormenta, hermano, fue tan grande que todos los que estaban en la nave, con Jonás incluido, tenían miedo. Pero Jonás, en lugar, ¿verdad?, de también ponerse a clamar, no, se fue a dormir, porque él sabía que por él estaban así. Y por eso es que en el verso 6, el patrón de la nave, el capitán de la nave, se le acercó para decirle: oye, dormilón, ¿qué tienes? Levántate, clama a tu Dios. Y a mí me sorprende lo que el verso 9 dice, hermano, porque es un contraste de todo lo que Jonás había hecho. Dice el verso 9: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo a Jehová. Mire, yo creo que esta palabra, temer a Jehová, ¿verdad?, realmente engloba mucho. Y tiene que ver principalmente, el temor a Dios tiene que ver con la reverencia, el respeto y la obediencia al Dios eterno. Alguien diga amén. El temer a Jehová era todo lo contrario a lo que estaba haciendo Jonás. El temor que él profesa, que dice: yo soy hebreo y temo a Jehová. No temía a Dios, porque él sabía que por su causa era esa tempestad, y por su causa mucha gente iba a morir. Y por su causa esa gente hasta perdió plata, hermano. Sí, perdió plata, porque dice que ellos comenzaron a aligerar la nave. Y comenzaron, dice el verso 5, mire: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Miren, echaron al mar sus cosas, sus pertenencias, la carga. Quizás eran comerciantes, iban a otra ciudad, a otro puerto, ¿verdad?, a hacer dinero, pero por causa de un desobediente, por causa de una persona que en lugar de cumplir responsablemente lo que Dios le mandó a hacer, huyó de su responsabilidad. Y por esa causa hubo pérdida financiera, hubo pérdida, ¿verdad?, de dinero. Por eso es que a veces la gente dice: ¿qué pasa, hermano? Que no sé, no me alcanza la plata. Algo está pasando, está mal administrando, no está usando el dinero, ¿verdad?, sabiamente. Quizás estás desobedeciendo a Dios, quizás no estás diezmando, quizás ni siquiera traes un artículo para la canasta, para algún hermano que está necesitado.
Quizás tu bolsillo se ha cerrado, porque dicen que el nervio más sensible del ser humano es el bolsillo, dicen, ¿verdad? Te toca el bolsillo y la gente salta. Y por eso son las críticas afuera a veces. Yo no sé cuánto le han preguntado, ¿y en tu iglesia diezman? Sí le han preguntado eso, ¿verdad? ¿Y en tu iglesia diezman? Sí. ¿Y tú diezmas? Sí. ¿Y qué hace con el diezmo? Y comienzan a cuestionar, porque por ahí a veces el enemigo quiere causar estragos, es decir, ¿verdad? Que ando necesitado y aún así tengo que ofrendar o tengo que diezmar. Ese es un asunto de fe y de obediencia. Alguien diga amén. Es un asunto de fe y de obediencia. Porque si usted desea lo hace y si no desea no lo hace. Porque nadie lo obliga, pero es un asunto de fe y de obediencia y de eso depende su bendición. Amén, hermano. De eso depende su bendición. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que definitivamente este hombre llamado Jonás, este profeta, a quien Dios le había dado una orden, ¿verdad? Estaba huyendo de la presencia del Señor y sin embargo él manifestaba a boca llena que era un hombre que temía al Señor, el Dios de los cielos. Y por eso a este hombre no le importó ni su vida. Verso 12 dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando entramos en desobediencia, cuando huimos de la responsabilidad, cuando perdemos la comunión, no nos importa a veces ni la vida que llevamos. No nos importa. Ayer estábamos meditando un poco en la escuela, en el discipulado, y decía una hermana, decía que ella sentía que cada vez que se alejaba del Señor, ¿verdad? Un tiempo, el hombre comienza a enfriarse y después es bien difícil que retome nuevamente el ejercicio, nuevamente el congregarse, ¿sí o no? Váyase de vacaciones 15 días, olvídese del Señor por 15 días y créanme que el día 16 no quiere venir a la iglesia, ¿sí o no? Por eso es que por norma, cuando nosotros navegamos y antes se podía bajar franco, por norma bajábamos a buscar una iglesia, ¿sí o no, mi hermano Macías? A buscar una iglesia, porque la gente bajaba y se iba a conocer la ciudad, a pasear por el malecón, otros iban a los cabarets, qué sé yo, otros iban a jugar pelota, no lo sé, pero los cristianos nos bajábamos a buscar una iglesia. ¿Por qué? Porque necesitábamos la comunión con Dios, necesitábamos tener la comunión con la iglesia, con los hermanos, necesitábamos una palabra del Señor de aliento, porque de una u otra forma cuando uno deja su casa, deja su familia, siente la nostalgia, no sabe qué está pasando, no puede estar presente. Entonces, ¿qué le queda al creyente? Orar, orar y orar que Dios guarde la casa, porque si Jehová no guarda la casa, hermanos, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que le edifican. Amén, hermanos, dele fuerte esa alabanza al Señor. Entonces, hermano, mire, huir de la responsabilidad. Escúcheme bien esto, por favor. Huir de la responsabilidad es huir de Dios. Huir de la responsabilidad es huir de Dios. Hay mucha gente que no quiere cumplir lo que Dios le ordena que cumpla y preferiblemente se cambia hasta de iglesia, hermano. Se cambia hasta de iglesia. Y así pasa de iglesia en iglesia. Algunos ya llevan como 10 iglesias, hermano. Como 10 pastores han tenido. ¿Por qué? Porque a veces queremos huir de la responsabilidad que Dios nos da. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Dios puso deberes. Dios puso responsabilidades. Dios puso cosas que debemos hacer cada uno de nosotros. Nadie puede decir aquí, yo no sé qué hacer en Dios. No, no. Dios, aparte de una gran comisión, o sea, aparte de una orden general de ir y hacer discípulos, de predicar su palabra, de pelear la bendición de la salvación, ¿verdad? Porque todos queremos llegar al cielo. Pero aparte de eso, Dios puso una responsabilidad particular en cada vida. Por ejemplo, al padre, al esposo,
Dios le dio la responsabilidad de ser el proveedor, el protector, el hombre que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, el hombre que tiene que tener la responsabilidad de proveer, de velar por la situación emocional de la casa, de los hijos, de la mujer. No ser el padre ausente, el hombre ausente. Mire esa responsabilidad, pero el hombre huye de esa responsabilidad. Y cuando el hombre huye de esa responsabilidad, ¿a quién se la entrega? ¿O a quién se la deja? A la madre. Por eso es que la madre tiene que ser psicóloga, ¿verdad? Aparte de cocinera, lavandera, ¿verdad? Tiene que ser psicóloga. ¿Qué más tiene que ser? Defiéndase, mujer. Enfermera. ¿Qué más? Maestra. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple su responsabilidad. A la mujer Dios le dio una responsabilidad también, ¿verdad? ¿De ser qué cosa? La ayuda idónea. De ser la mujer sabia que edifica y no la necia que destruye, ¿sí o no? De ser la mujer prudente, de la cual el hombre puede estar confiado. Así dice Proverbios, ¿no? 31:11. Proverbios 31:11. Que el esposo está confiado en ella. ¿Cuántos maridos pueden decir estoy confiado en mi esposa? ¿Ah? No porque pueda haber algún asunto extra, no, sino confiado en que está haciendo las cosas bien dentro de casa. Y a los hijos, ¿qué le dice Dios a los hijos en su responsabilidad? Que no huyan de su responsabilidad. ¿Ah? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿sí o no? Obedece a tu padre porque tu padre quiere el bien para ti. Esas son las responsabilidades particulares que Dios le dio a cada miembro del hogar, ¿sí o no? Aparte de eso, Dios dio responsabilidades para la iglesia. Usted y yo tenemos una responsabilidad enorme delante de Dios, de que su vida debe glorificar al Señor, de que su vida debe representar una real adoración a Dios y no huir de esa responsabilidad, de que su vida realmente es el testimonio viviente para que muchas personas puedan conocer a Jesucristo. Usted y yo somos responsables de que las almas, escuche bien, de que las almas cuando nos vean o se salven o se condenen muchas veces. Hay mucha gente que quiere imitarle y dice yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa persona, cómo Dios ha transformado esa vida. Pero hay gente que deja mucho que decir. Yo para hacerme como ese hermanito, ¿verdad? Me quedo en pared de sufrir, ¿sí o no? Ahí por lo menos ya no sufro. Entonces somos responsables, ¿sí o no? Su vida, por eso que el tema es no huyas de tu responsabilidad. Todo lo que usted haga está en el ojo de la opinión y de la luz pública. Todo lo que usted haga, absolutamente todo. Si usted está trabajando, ¿verdad? Y se está sustrayendo algo del trabajo, créame que el diablo le va a hacer quedar mal. Y su testimonio lo va a tirar por el piso. Si usted es la persona que está trabajando y sus amigos le invitan después de los viernes a las 3 de la tarde una pelotiza y una cerveza, y usted dice no, solamente los voy a acompañar y se queda ahí sentado y dice no, solamente una. Luego viene la segunda, luego la tercera y después ya no se acuerda. Predíquele pues el evangelio después el día lunes. ¿Ah? Ni cara tiene para predicar, ¿sí o no? Entonces hay responsabilidades personales, hay responsabilidades ministeriales, hay responsabilidades familiares. No debemos huir de la responsabilidad que Dios nos ha puesto. No seamos como Jonás, porque cuando huimos de la responsabilidad, creamos un clima de intranquilidad, no solamente en nosotros, sino a todas las personas que están en nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Imitemos a Abraham, que dijo, heme aquí. Y se levantó y fue. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, iglesia. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Ahora sí vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos son obedientes al Señor? Gloria a Dios.
Seguro. Gloria a Dios. No sé si mi hermana me ayuda con una adoración. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Hay una gran comisión que cumplir. Y la gran comisión no tiene que ver con mis emociones. Si por emociones nos queremos manejar, créame que no le predicaríamos a los que nos caen mal, ¿sí o no? Aunque ya nadie debería caernos mal. Pero aún hay gente que nos cae mal. Sin embargo, queremos la salvación de esa alma, ¿sí o no? Por eso es que vamos a oración, vamos a la intercesión, al clamor, para pedirle al Señor porque Dios le salve a esa almita, ¿verdad? No importa, porque mira, hay gente que nos hace daño. Y cuando hay gente que nos hace daño, nos hiere indiscutiblemente nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro sentido emocional se va a alterar. Y por eso es que hay que rogarle al Señor que nos ayude siempre a aceptar las personas que quizás son difíciles de aceptar. A aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino orar para que sea el Señor quien las cambie. Amén, hermano. Pero hay una responsabilidad en su vida y en mi vida. Hay una responsabilidad principal que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Son tiempos peligrosos y su venida está cercana. Quizás su compañero de trabajo no conoce del Señor. Quizás su amigo del barrio no conoce del Señor. Quizás su mismo vecino ni siquiera le ha escuchado una alabanza en su casa. Quizás usted sea de los que entra y sale para la iglesia y entra y sale de la iglesia a su casa, de su casa a la iglesia, y el mundo entero se puede hundir al lado suyo. Hay una responsabilidad que cumplir. Dios quiere añadir cada día los que han de ser salvos. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos esta noche que hay que obedecer, Señor, y que no hay que huir de las responsabilidades que tú nos has mandado a hacer. Que no hay que alejarnos de ti, Padre, sino estar en comunión contigo a través de la oración para conocer tu mandato, Señor, tu propósito en nuestra vida. Para ser obedientes, Señor, como Abraham, a quien le pediste el sacrificio de tu hijo. Sin embargo, él dijo: heme aquí. Heme aquí. Y enalbardó su asno, tomó a su hijo, tomó la leña y se fue al monte que tú le habías destinado para el sacrificio. Porque él sabía, Señor, por fe, que algo ibas a hacer. No sabía qué, pero algo ibas a hacer. Pero que no ibas a permitir que ese acto sucediera. Y aún si sucediera, Señor, sabía que tú eres poderoso, todopoderoso para resucitar a los muertos. Sin embargo, Señor, a veces el corazón nos traiciona. A veces no queremos obedecerte, Señor. Hay momentos en que no queremos hacer lo que tú nos mandas a hacer. Hay momentos, Dios mío, en que huimos de la responsabilidad. Hay momentos, Señor, en que tú has destinado ministerios, cargos, Señor. Tú has destinado talentos, dones, y aún, Señor, los rechazamos, huimos de ellos, porque no queremos la responsabilidad. Por eso tu palabra dice, Señor, que el mundo es un campo blanco, donde la mies era mucho, pero los obreros eran pocos. Señor, queremos ser obedientes. Vamos a decir, Señor, hazme un hombre obediente. Hazme un hombre, una mujer obediente, dígale. Quiero cumplir lo que tú mandas hacer. No quiero cuestionarte, Señor, porque sé que tus planes son planes de bien y no de mal. Porque sé, Señor, que lo que tú dices que yo haga, Señor, es tu voluntad. Y tu voluntad es perfecta. No mi voluntad, Señor, no hagas mi voluntad, dile. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ayúdame a ver como ven tus ojos. Ayúdame a mirar, Señor. Ayúdame a sentir como siente tu corazón. Ayúdame, Señor amado, a no ser como Jonás, que en lugar de levantarse y obedecer, Señor, se fue para otro lado, tratando de huir de tu presencia cuando nadie puede huir de tu presencia.
cuando nadie puede huir de tu presencia. Pon temor en nuestro corazón, Señor. Pon temor para servirte, Dios mío. Pon temor, Señor, para respetar tus mandamientos, para obedecer tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos, tus reglamentos, Señor. La responsabilidad que has puesto en cada uno de nosotros, ya sea como miembro de una congregación, ya sea como ministro de tu palabra, ya sea como líder, Señor, ya sea como padre, como esposo, ya sea como hijo. Con temor, Señor, y ayúdame a cumplir. Vamos, dile: ayúdame a cumplir, Señor. Ayúdame a cumplir. Ayúdame a cumplir. Tu venida es pronta. Tu venida es pronta. Tu venida es pronta, Señor. Oh, queremos que nos halles haciendo así. Haciendo así, Señor. Haciendo así, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Guarda a tus siervos, Padre, a tus siervas. Ayúdanos, Dios mío, a obedecerte, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a cumplir lo que tú nos has mandado a hacer. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Tome asiento un momento, rapidito leemos los anuncios. Mañana